Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. A nosotros, así en el nombre del Señor Jesús, lo que invalidamos, antes de Dios, que sabemos nosotros que la lucha había por la palabra. ¿Y qué era la palabra? Que Cristo va a venir a encarnarse para pelear contra Satanás, para el perdón de pecado, para que Él traiga su vida a nosotros. Entonces acá vemos, era la pelea por la doctrina. Yo escucho que ora la gente, pero nadie pide al Señor ese espíritu de saduceo, por ejemplo, que tiene. Y todo tiene ese espíritu. Yo también me humillo de eso, saduceo. Porque dice que no hay, saduceo, ¿qué dice? Que no hay resurrección de los muertos, que no hay cambio de vida. Va a permanecer siempre esa vida de muerte. ¿Y cuántas veces pensamos nosotros que ya vamos a quedar así nomás? Que no va a haber un cambio de vida pidiendo perdón. No creemos el perdón de Dios. Ahí está el cambio de vida. Y nadie, yo escucho, el otro día di ya este mensaje, pero nadie pide el espíritu de saduceo, fariseo, celote, nadie pide. Y todo tenemos. Y era por la doctrina ante lo que la pelea. 7:13 era de Marcos. Léeme otra vez. Llegan tarde. Buena noche. Ayer sí, pero hoy no. Todos los días tiene que venir. Mejor temprano que tarde. ¿Sí? A las 11. Por culpa de ustedes. Porque usted viene tarde. Y yo también. Yo me tengo que humillar también para que pueda, que en horario empezar. Porque a veces también no veo la gente que viene y quiero que venga todo primero para empezar. Y entonces, pero tiene que tratar de venir a horario en la palabra. Mucho había dicho que a las 10 teníamos que estar acá. ¿A las 10? Y aunque no empiece la palabra, tiene que estar orando ya. No es que no hay necesidad que yo empiece ya la palabra. Siéntese y ore. No esté hablando pavada. A las 10 es la hora de la reunión. Entonces usted ya esté orando, limpiándose ya de ese espíritu incorregible que hay en nosotros. Ese espíritu de saduceo. Vamos a hablar del saduceo hoy. La doctrina del saduceo. Yo el otro día di ese mensaje. Bueno, ahora digo que a veces pasan por alto, pero ninguno se ve que creyó que no entiende que hay espíritu de saduceo en todo. El espíritu del saduceo dice que no hay resurrección de los muertos, que no hay cambio de vida, de esa incredulidad a la fe, no va a resucitar, de la maldad al amor, de ese espíritu de mala suerte, miseria espiritual y natural, no va a haber un cambio de vida. Esa es la resurrección que nos va a resucitar la vida de Cristo en nosotros. Ese espíritu de mala suerte, pelea, de guerra, ira, ese espíritu de drogadicción, de robo, todo espíritu que hay en nosotros, enfermedades. ¿No crees que de esa enfermedad te puede curar el Señor? Por ejemplo, a mí me cuesta pronunciar la palabra esa. Saduceo. Entonces, a veces sé que no creo, porque no creo por incredulidad a la palabra, pero digo, es imposible para mí salir a mencionar, decir a inicio de error. Y ese es el espíritu.
Ya le pedí al Señor perdón. Entonces todo, yo escucho que ore, pide muchas cosas de perdón. Pero al no leer la palabra, al no trabajar ese pecado que usted, el espíritu de saduceo, no lo pedimos por causa de no estudiar eso. y no es que se dio la palabra. A nosotros, ¿no? Sí, se dio la palabra. Si fuera que yo no le di ese pecado a usted, no le muestro, bueno, a mí me va a pedir cuenta. Pero ahora el Señor como martillo va golpeando a ver si entiende que es grave que todos tenemos ese espíritu de saduceo. Parece un espíritu común, un espíritu que no hace, no lastima. Por eso. Y eso es lo que, la incredulidad, mi amor, lo que lastima más ese espíritu de saduceo. Una o dos veces más por ese espíritu y después me olvidé. Sí, y eso es lo que es grave, Abuela. ese espíritu de incredulidad. Entonces, por la doctrina, antes había mucho pelea. Quiere invalidar esa venida de Cristo, saduceo, fariseo, y hasta ahora, como dice en primera de Timoteo 1, dice 3, por ahí dice Pablo que no hable otra cosa. ¿Por qué hasta ahora sigue esa división hasta la iglesia? En la iglesia, 1, 3 más o menos. Como te rogué, 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandasen a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿Qué dice? ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que Interminable. acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Que trae Dios solamente discusiones entre la doctrina. ¿Cuánta doctrina hay hoy en día? Interminable ese espíritu de saduceo, interminable ese espíritu de fariseo, espíritu de celote, y el otro, ¿cómo es? Esenio. Y todo lo que nosotros tenemos que humillar, eso todo está en nosotros. Y ese saduceo y fariseo, ¿y por qué interminable hasta ahora sigue la división en la iglesia? Porque no se humilla, es débil en la fe, en el perdón de Dios. Es débil, no cree esa palabra, que Cristo ya vino. Y Él va a dar la resurrección a cada uno, pidiendo perdón. Cada día muero, dice Pablo. Cada día tiene que morir en esa incredulidad, en ese espíritu que es imposible, ese espíritu de saduceo que hay en nosotros, que no creemos que va a cambiar tu vida en una vida de aflicción, de miserable. No creemos que va a cambiar tu vida. Y creemos, tenemos ese espíritu de saduceo y nadie pide perdón de eso. Y entonces vemos acá, dice que no hable diferente doctrina, y Pablo dice que hablemos una misma cosa ahí en Corintios. Por eso es necesario que ustedes sepan cómo fue formado ustedes y yo, cómo fuimos formados en ese espíritu mismo de saduceo. Que no creemos la resurrección de Cristo, no creemos el cambio de vida, esa incredulidad inmensa que tenemos a la palabra. Y hay divisiones interminables, hasta ahora sigue ese espíritu. Uno dice una cosa, otro otra cosa, por la doctrina. Toda la iglesia se divide por la doctrina, porque no se humillan, porque no toman, no sabe que ya fuimos formados. Vio que en la vieja creación vuestro padre era el diablo, ya fuimos formados. Satanás nos sacó la fe,
El calcañar nos hirió desde el principio. Ya nosotros fuimos formando mismo en la incredulidad. No creemos la palabra de Dios. Entonces tenemos que herir en la cabeza ese espíritu de saduceo, esa incredulidad inmensa que no cree que va a cambiar su vida, no cree el perdón de Dios, no cree que pidiendo perdón va a haber cambio de vida. Hay diferentes doctrinas. Por la incredulidad, por el espíritu de saduceo, no cree el cambio de vida. Y algunos indicen mismo la humillación. Algunos dicen, no, el Señor Jesús ya perdonó todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina misma. ¿Cómo está gobernando la doctrina? No quiere que pida perdón y el Señor Jesús vino a morir, dice en Lucas 24. Vamos a leer, vamos a ir leyendo la palabra. Lucas 24, 46. Así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Para eso Él murió y resucitó, para que se predicase el arrepentimiento de pecado. ¿Y el pecado qué es? Te sacó tu calcañar, mi calcañar, me sacó la fe, y ese mismo no cree la palabra de Dios, no te toca, no te interesa. Por eso el otro día ya vimos ese espíritu de saduceo que es pecado, que tenemos nosotros, porque no creemos que no tenemos fe. Todo cree que dice que tiene fe, pero lleva una vida de derrota, espíritu de saduceo que tenemos. Y dice el Señor Jesús, y aquello que dice que ya Dios que ya perdonó todo, Cristo perdonó todo, pero vos pediste perdón de ese espíritu de saduceo, de incredulidad, que cree que no vas a ver un cambio de la incredulidad a la fe, de ese espíritu de derrota, ese espíritu de miserable que llevar un cambio de vida, ese es saduceo. Y por eso tenemos doctrinas diferentes y no hay un cambio de vida, hay divisiones, no se alimentaron como Juan Bautista, no se pusieron el pelo de camello, no se vistieron con pelo de camello, no se arrepienten, ese espíritu de incredulidad que ya ustedes y yo ya fuimos los que sacaron nuestra vestidura, estábamos desnudas de la fe desde el principio. En distintas formas habla la palabra. No comemos, no alimentamos como no vestimos de la vestidura del camello, que es la humillación. El Señor Jesús viene para perdonar pecados, que nosotros fuimos formados en el pecado de incredulidad. No creemos el cambio de vida. Y Él vino para eso, para perdón de pecado. Pero vos le pediste, el Señor ya no perdonó, dice. Entonces, ¿por qué todo lo impío no es salvo? Porque para todo el mundo Él vino, para salvar a los pecadores. Pero aquello que no se humilla, no reconoce que tiene incredulidad, que ya fue formado en el pecado, no puede ser salvo. Y nosotros que ya tenemos a Cristo, ¿qué pasa? También tenemos que seguir humillándonos. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que humillar? Pablo dice, cada día muerto, no que sea perfecto, dice, sino continuo si logro. Lee ese Corintios que dice, hablemos una misma cosa. Por eso hay diferentes doctrinas,
Ten cuidado de ti mismo, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo está gobernando la doctrina? Pedí perdón. En la doctrina, un poco de levadura leuda toda la masa. Hay muchas divisiones entre iglesias. Uno 10 de Primera de Corintios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Lee un poquito. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios a que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cripo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De las demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El Señor dice ahí, por ejemplo, ya había por doctrina. Por ejemplo, quería seguir por la ley, bautizando. Vemos nosotros otros circuncidando. Pero vemos nosotros quería Dios enseñar otra vez la ley, el mensaje pasado que va a venir, va a anunciar Cristo. En el bautismo bautizamos, yo bautizo con agua, dice Juan Bautista, pero lo que viene tras mío bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Cuando nosotros pedimos perdón de nuestro pecado, Él nos bautiza, nos limpia de toda nuestra incredulidad, nuestra maldad, nuestro sufrimiento, nuestra droga, nuestro robo, nuestra angustia, tristeza, pelea de guerra, espíritu incorregible que hay en nosotros. Entonces, hablemos una misma cosa, que tenemos que, de la humillación. Hablemos que ya nosotros nacemos, ya fuimos formados en la vieja creación, que ahora es el tiempo de justificación. Por eso usted tiene que humillarse, pedir perdón, tiempo de justificación. Vamos a leer Corintios. Por eso tiene que humillarse ese espíritu de saduceo, fariseo, que quiere seguir bautizando otra vez. Quiere seguir ayunando otra vez, imposición de mano queremos hacer. Para mí primeramente habla la palabra y después para usted. Eh, 3:9 de 2 Corintios. Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Vemos acá, hay dos tiempos. Ministerio de condenación fue en el tiempo de la ley, ya se cumplió la ley. Ya el fin de la ley es Cristo, Cristo cumplió. Ahora el ministerio de justificación. ¿Y cómo te va a justificar? Reconociendo tu vieja creación como fuiste formado, que tenés dos poderes ahora. Y entonces tenemos que humillarnos continuamente, no hay necesidad que vaya a matar primero, sino no poder escuchar la palabra. Alto concepto de sí mismo. No seas sabio en tu propia opinión, pedí perdón, ese sabio en tu propia opinión, enojo, ira por la corrección. Y entonces ese espíritu de saduceo
Cree que toda la vida es la incredulidad misma. No cree que va a cambiar pidiendo perdón. Tenemos que, hasta que nosotros no ir a por la corrección, ese espíritu incorregible que hay en nosotros. Hablemos una misma cosa. Acá, por ejemplo, dice algunos, yo no tengo espíritu de fariseo, yo creo la encarnación de Cristo. Pero si cree la encarnación de Cristo, ¿por qué quiere bautizarse? El bautismo está anunciando la encarnación de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, el perdón de Cristo. Él ya cumplió, es ministerio de justificación. Cristo viene a sacar el pecado, a terminar la ley, cumplir la ley. Tenemos todos fariseísmo. Y nadie pide perdón. Fariseísmo, saduceo. Saduceo dice que no hay cambio de vida, no hay resurrección de la muerte. No cree que te va a cambiar porque nosotros estamos muertos en vuestro delito y pecado. Y cuando, por primera vez, cuando reconocemos que estamos muertos en la incredulidad, estamos en la maldad. Nuestro padre era el diablo y después pedimos perdón y ahí vio que resucita la fe, el gozo, paz, alegría, amor, una miniatura, pero ese tiene que crecer, por eso se tiene que alimentar con la palabra y pedir cada día, tiene que morir esa incredulidad, espíritu de saduceo, fariseo, que cree imposible, que te va a cambiar Cristo. Esa enfermedad que tenemos. Ese espíritu es mala suerte, no podemos escuchar la palabra, no te interesa la palabra, ese espíritu de divisiones que tenemos por la doctrina. ¿Cuántas veces tiene divisiones conmigo cuando digo a usted el pecado? Cuando muestra a usted el pecado, ese espíritu desinterés totalmente al ministerio de Dios, a la obra del Señor, no se quiere ayudar mismo. Se mete en toda la tierra. Quiere vivir una vida desordenada en la casa de Dios. Tiene que humillar todo ese espíritu de saduceo. Imposible que te cambie ese espíritu de vagancia que tenemos, pereza, esa atadura que tenemos encadenado, inutilidad, espíritu de pordiosero que tenemos. Antes había muchos mendigos y ahora también. Queremos mendigar. Nosotros a Cristo mismo queremos mendigar. Queremos sin humillar, no pagar nuestra cuenta. Porque en noche de trabajo me dieron por cuenta, dice en Job. Tenés que trabajar esa cuenta. Porque nosotros tenemos incredulidad, maldad. Tenemos toda clase de hábitos, espíritu de saduceo, que nunca va a cambiar Cristo, espíritu de fariseo, queremos ser otra vez limpios, queremos anunciar otra vez en el bautismo que va a venir Cristo, queremos torcer la palabra. Nosotros cuando estamos queriendo Dios que queriendo hacer de la ley otra vez, creemos, espíritu de fariseísmo, tenemos que humillar mucho, queremos santificar por el bautismo, por la Santa Cena. Porque dice, hasta que yo venga, dice, Cristo ya vino. Cristo en la noche que fue entregada, dice, ahí en Corintios. No se equivoquen. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina cada uno. Ese espíritu incorregible, sabio en su propia opinión. ¿Qué dices? De la cena. Partió el pan. 11:23 de la cena, partió el pan. En Corintios, 1 Corintios 11. ¿Cuánto? 23. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó también la copa, después de haber llenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Hasta que yo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y cuánto vino el Señor? Ese fue que hizo Él antes de la muerte y la resurrección, anunciando la muerte y la resurrección. Dice, Pablo también fue dada ese conocimiento. Cristo hizo antes de su muerte anunciando, este es mi cuerpo, dice, por el pan. Porque por vosotros fuisteis mollidas. Ese es mi cuerpo, porque Él se tomó el cuerpo de pecado. Y ese es mi cuerpo, y tiene que ahí morir Él tiene que matar ese cuerpo. Tiene que morir y resucitar Él para que tengamos ese pan. Porque después comemos el pan vivo, la fe, gozo, paz, alegría, pidiendo perdón, cada uno escuchando la palabra. Que no tiene fe, se humilla y resucita la fe, resucita el amor, resucita el gozo, paz, alegría. Y todos vendrán por añadidura. Entonces vemos ahí la noche que fue entregada. Y esto haga hasta que yo venga, dice. Porque Él está anunciando que Él va a ir. Ahí está en Juan eso. Me voy y vengo, dice. Él se fue cuando Él se entregó y murió el cuerpo de Él, que es Satanás otra vez. Que Él entró en el cuerpo de Satanás. Eso ya nosotros nos dimos. En la carne vemos nosotros en Romanos 8:3. Vamos a ver, para que ustedes vean que esa carne, el cuerpo de Satanás se engendró Cristo. Pecado. 8:3 Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. En la carne condenó. En la carne condenó al pecado, dice. Esa es semejanza de pecado. Él ahí condenó a Satanás. Y entonces ese cuerpo de carne y semejanza del pecado es Satanás. Y entonces Él se tiene que tomar ese cuerpo. Como dice también, Él abrió el nuevo camino en hebreo. Ese es el velo, dice. Este es mi carne. Entonces tiene espíritu de fariseo, tenemos espíritu de saduceo, espíritu de celote serio. Tenemos que saber que el espíritu de fariseísmo sigue, porque quiere bautizar, quiere anunciar, quiere invalidar la palabra de Dios, que Cristo ya vino. Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Camino vivo, dice, Él abrió el camino. ¿Y qué es el camino? La fe, gozo, paz, alegría, amor. El trajo, resucitó. Dice, por medio de la carne, porque Él se tomó ese cuerpo de carne, ese cuerpo de pecado, ese es el velo, dice. El velo que nos separó. El pecado nos separó de Cristo y abrió el nuevo camino. Él abrió el velo, rasgó el velo, dice mismo. También en Mateo 27. Entonces Él nos quitó
el pecado, la incredulidad, maldad, espíritu de saduceo, espíritu de fariseo, y tenemos eso. El fariseo, ¿por qué dice? Vio que había división ahí, dice Pablo, hablemos una misma cosa, porque algunos querían seguir la ley, quería Dios que bautizar, no me mandó Cristo a bautizar, dice, sino a anunciar el evangelio, la buena nueva. La buena nueva es el perdón de pecado, la muerte de Satanás y la resurrección de Cristo. Entonces la carne, lo que vemos nosotros, algunos dirán, no, pero yo creo en la encarnación de Cristo, pero no creemos. ¿Por qué queremos bautizar otra vez? ¿Por qué queremos hacer ayuno? ¿Por qué queremos hacer imposición de manos? A mí mismo me gusta eso. Queremos otra vez como Pedro quería judaizar otra vez. Entonces no hay espíritu de fariseo. ¿Por qué no se humilla ese espíritu de fariseísmo que hay en nosotros? Yo escucho y saduceos que dice que no va a haber cambio de vida, va a permanecer siempre así. Ese es la incredulidad, la palabra espíritu de saduceo. ¿No tenemos? Yo me humillo porque tengo. Y por la doctrina, por eso hay mucha diferente entendimiento. Algunos quieren ir en la ley otra vez, quiere bautizar, y a Pedro le reprendió, quiere judaizar otra vez aún a los gentiles, y la ley no es para los gentiles, es para a los judíos, era la ley. ¿A dónde está eso? Quiero otra vez leer, a ver si entiende. ¿Por qué quiere usted? Para nosotros queremos el bautismo, queremos justificar con el bautismo, con Santa Cena. Dice, secta lo que hace. Por mí dice que soy secta, pero lo que dice eso está Dios que de lado su mente. ¿No ve que quiere ir otra vez por la ley? Tiene espíritu de fariseo. Nosotros antes decíamos legalista a lo otro, y nosotros somos más legalistas. Seguimos el bautismo, la Santa Cena, seguimos el ayuno, seguimos todo. Y decimos lo otro, dice legalista. Y así Dios que se justifica. Mayor concepto de sí mismo teníamos. Gracias a Dios el Señor demuestra que eso está todo en nosotros y en todo ese espíritu de fariseísmo saduceo, mientras que te gusta el bautismo, mientras que te gusta Dios que la imposición de manos, como dice en hebreo, dejando ya los primeros rudimentos. Bueno, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo la justicia de Dios. Quiero marcar un poco acá. Un ratito nada más. ¿Cómo es? 3:19. ¿Romano? 13. 3:19. 19. De ahí. 10. Bueno, vemos acá. Dice, la ley es, ¿y por qué quiere bautizar otra vez? El último, la ley fue en Mateo 11:13, voy a repetir, a ver si se abre a nosotros. La ley no es para los gentiles,
¿Qué digo? Mateo. Mateo. Entonces, 11:13. La ley y los profetas es hasta Juan. Ten cuidado de ti mismo, a lo que está queriendo predicar el bautismo, que quiere predicar el ayuno, que quiere el simbolismo. Ahora tenemos que ayunar del pecado pidiendo perdón. Use la gracia de Dios, no tenga en poco la gracia de Dios, el regalo inmerecido, el perdón de Dios. El Señor, el ministerio de justificación, te quiere justificar de ese error que tenés, querés otra vez en el espíritu de fariseísmo, que queremos otra vez anunciar que va a venir Cristo. Esto, por ejemplo, es muy bueno repetir y repetir al pueblo, a lo que aquello que ya aún tiene ya la iglesia también, y a ustedes también, para ustedes tiene que saber, y humíllese ese espíritu de fariseísmo, ese espíritu de saduceo. Eso rápido se toma. Diferente doctrina, divisiones en la iglesia, por falta de conocimiento, es sabio en su propia opinión. Y dice la palabra que la ley no es para los gentiles, es para los que están bajo la ley, para los judíos era, pero ya se terminó, ya ellos venían anunciando que va a venir Cristo a justificar. El ministerio de justificación va a sacar la injusticia, la incredulidad, la maldad, sufrimiento, como padre era vuestro padre el diablo. Él viene a destruir a Satanás, ese espíritu de drogadicción, ese espíritu de prostitución, ese espíritu vio que de concubinato, ese espíritu vio que de enojo irá por la corrección. No te gusta la corrección, no te gusta que te muestre tu vieja creación. Satanás, ¿cómo se manifiesta? Nequildad, espíritu incorregible que está en nosotros, y por eso peleaba de que el pueblo, por doctrina se peleaba el pueblo en aquellos tiempos, porque mucho quería seguir, vio que anunciando otra vez. Porque había problema Pedro en 2:11 de Gálatas, con Pedro, Pablo le reprendía. ¿Por qué le llevaron preso a Pablo? Esto, mensaje quiero que se alce en internet, para que sepa aquellos predicadores que se vistan de camellos, de pelos de camello, que es la humillación. Ten cuidado de ti misma y de la doctrina, que pida sabio en su propia opinión, que quiero saber predicar. La doctrina, veo que de la justificación quiere dejar y quiere predicar y anunciar otra vez que Cristo va a venir. El ministerio viejo, que ya terminó ya, el Señor ya ya cumplió. Entonces había mucha falsa doctrina y había mucha división. Hablemos una misma cosa, pueblo, hable una misma cosa, pida al Señor discernimiento, conocimiento de la doctrina, no sea sabio en su propia opinión. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquello que está contra la humillación, aquello que no quiere la humillación, que dice que el Señor ya perdonó todo. El Señor ya perdonó todo, pero vos pediste perdón. Tenés que reconocer por qué lo impío no es todo salvo, para todo el mundo viene Cristo. Porque no pide perdón, no reconoce su vieja creación. Esa incredulidad inmensa que Satanás quitó, el calcañar la fe.
Tenemos que reconocer esa incredulidad. Ese es el velo primero. Tenemos que herir en la cabeza a Satanás. ¿Qué es la cabeza? La incredulidad, la palabra diferente doctrina, que queremos levantar un poco de levadura, levanta toda la masa y no come. Dios que no se alimenta como Juan Bautista del, ¿cómo se llama el bichito ese? Langosta. Habla de la unidad. Una misma cosa hablemos, que Cristo vino a matar a Satanás, nuestra vieja creación, y resucitó. La fe, gozo, paz, alegría, viene ya a justificar y destruye la injusticia. Pero nosotros tenemos que pedir perdón para que esa obra que Él hizo participemos. Porque llevamos una vida de derrota. Los hijos de pastores todos drogaditos. Los hijos de pastores andan en la prostitución. Los hijos de pastores están en la cárcel. Una vida de derrota. Porque el pastor está enseñando falsa doctrina, divisiones. Está en su propia opinión. Espíritu de fariseísmo, saduceo tenemos, celote, a la fuerza, a nuestra manera, sin humillar. Queremos salir. Dios que de nuestro pecado el celote. ¿Qué quería? Salir de Roma. No quería pagar impuestos. No quería, Dios que hacía guerra. Tenía esa vida de militar, que quería esa vida de guerra. Quería en su manera, ni un hombre es justificado por sí mismo. ¿Qué dice? El hombre no puede cambiar. No es dueño de su camino. No. Por eso puso a Caín señal solamente. Cristo le va a destruir, pidiendo perdón. Ahora, él primero se humilló. Bueno, y la ley ya se terminó. La ley y los profetas venían anunciando que va a venir Cristo. Si ustedes quieren ir otra vez en la imposición de manos, quieren ir otra vez, ahí está. Quiere ir otra vez, yo que por la ley anunciando por el bautismo, se quiere santificar por el ayuno, se quiere ir a hacer en el monte. Dios que quiere ir en el monte a hacer ahí oraciones. Antes era todo, era como dice, léeme otra vez en Mateo 13, 34, 35. Todo en parábola, todo en ilustraciones. Pero ahora espiritual. El hombre espiritual tiene que ser, humillarse, escuchar la palabra, esa incredulidad inmensa, espíritu de celote, que querés Dios cambiar tu vida en tu manera, haciendo guerra con otro, a tu manera, todo querés hacer a tu manera. Queremos limpiarnos nosotros, léeme ahora Mateo primero y después vamos a ir, Dios que a donde nosotros queremos salir a nuestra manera, Dios que del pecado, a donde dice Proverbios 20, 24 me parece. Todo lo que, Mateo 13, 34 era. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. En parábolas habla, y después ¿qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, hablaré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por eso esa parábola que es el bautismo, ¿qué dice? Que dice que nosotros damos mercadería para que la hermana de muchacho que murió, Gustavo. La señora que... la hermana de Gustavo, ¿te acuerdas que a veces venía? Cristiana. ¿Te acuerdas de Gustavo? La hermana que vos le dabas, que a veces viste mercadería. Ajá, sí. Y viene ahí, quiere mercadería. Quiere mercadería, pues es que no tenemos más. Hablarle bien, ¿no? Nosotros no trae nadie ya. Ahora no hay más gente acá, decide, y entonces...
vemos nosotros acá. Vamos a parar un poco el teléfono, después seguimos hasta que venga. Profeta y todas esas cosas que se hacía en parábolas, en ilustraciones, pero ahora ¿cómo tenemos que hacer? Ahora el tiempo de justificación, limpiándonos, y no tiene espíritu de fariseísmo uno, no tiene espíritu, todos nosotros tenemos, sin entender la palabra, tenemos ese espíritu de fariseísmo, queremos otra vez andar por la ley bautizando, queremos santificar por el bautismo, como dice Juan, yo bautizo con agua, hasta Juan el último profeta o el último de la ley que venía anunciando por parábola. Y Cristo cumplió todo cuando murió y resucitó. Y entonces, vio que el bautismo, la unción de aceite, todo lo que hacemos nosotros queremos hacer hasta ahora, ese por ejemplo, el pan, la Santa Cena, hasta que yo venga, ni entendemos lo que decimos. Ese hizo el Señor Jesús antes de la muerte, la noche que iba a ser entregada. Entonces este pan es mi cuerpo, dice. Es el pecado. Entonces por medio de ese pecado, Él abrió el nuevo camino. Y ese es el velo, es mi carne, es el velo que separó. Esta carne es el pecado. En semejanza del pecado vino Él. Por eso tiene que entender bien y queremos otra vez en parábola todo, queremos anunciar otra vez, de mentir la cosa de Dios, o anunciar otra vez Dios que lo que ya pasó, que venía en la ley, se anunciaba, o en los profetas anunciaba que va a venir Cristo a matar la vieja creación, el fin del mundo. El fin de Satanás, de la incredulidad, maldad, ira. Vuestro padre era el diablo, todo sufrimiento, todo espíritu de que tenemos el pecado por nosotros. El fin del mundo quiere poner fin Él ya puso al fin a nuestro pecado, pero nosotros tenemos que poner fin. Cada día muere. Es necesario que yo mengue y Cristo crezca, dice Juan. Es necesario que mengue esa incredulidad, ese todos los pecados que tenemos nosotros. Y ese espíritu de fariseo. Queremos otra vez en simbolismo. Queremos anunciar otra vez que va a venir Cristo. Queremos ir hacia atrás. En vez de anunciar el ministerio de justificación. Para eso tenemos que humillarnos, escuchar la palabra, para destruir esa injusticia, todos los pecados que hay en nosotros injustos, que el pecado gobierne nuestra vida. Y entonces todo lo que estábamos nosotros queriendo justificar con la ley, ese es, ya vio que ya pasó. Entonces todo en parábola se hablaba, mostrando la muerte y la resurrección y el perdón de pecado. Ahí es el fin del mundo. El mundo es Satanás. Nosotros ya sabemos que no es este mundo natural, sino el mundo es Satanás. Dios que sabemos que nosotros, el Señor forma natural en Romanos 1 vamos a ver, 14 o 20, dice que por la naturaleza Él mostró, nadie puede negar la existencia de Dios, por la naturaleza Él mostró el divino poder de Él. Él hizo la existencia de toda la naturaleza y por la naturaleza nos muestra la vida de Satanás y la vida de Cristo. ¿Qué dice? Romano 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Por las cosas hechas natural, el mundo hizo Él todas las cosas que saca, pero para mostrar el divino poder de Él, para mostrar la existencia de Él y de Satanás. Vemos nosotros, cómo muestran nosotros por lo natural, hierba mala, hierba buena, árbol bueno y árbol malo, muestra la luz, la tiniebla, todo ese natural que hizo Él, muestra lo espiritual. Bendito eres tú, bendito eres tú. Si es que tenemos que humillarnos de ese espíritu de fariseísmo, saduceo, diferente doctrina, hay divisiones en el pueblo de Dios, en la iglesia, por falta de entendimiento. Entonces esto necesito que alce en el CD, en el internet, para que escuche esto, hermano, que sabe que diferente doctrina tiene bendiciones, no se alimenta, no se viste de camello, de la humillación, y no se alimenta de esa unión que es la langosta, esa es una parábola, que ahora la langosta habla de la unidad, del amor de Cristo, de qué gozo, paz, alegría, amor. Tenemos que alimentar, amar, no sea sabia nuestra propia opinión. Aún en palabras, nosotros ofendemos, dice en Santiago. ¿Qué dice ahí en Santiago? Vamos a leer. Tenemos que humillar ese sabio en nuestra propia opinión. Creemos que estamos llevando bien la doctrina, estamos enseñando bien. Yo también estaba seguro en mi doctrina. Y después Dios me dice, no hables lo que no es revelado a ti. Yo creí en algunas cosas nomás que me equivoqué. Después tantas cosas había sido que el Señor va revelando desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo. Dios me va palabrita por palabrita. El Señor me revelaba después. Pero yo estaba seguro. Yo a nadie le jugué a mi hermano. Porque si no entiende esto, no se humilla, es sabio en su propia opinión, mayor concepto de sí mismo, que no tiene cuidado, ten cuidado de sí mismo, y de la doctrina pedí al Señor que revele a ustedes, como a mí me reveló, palabrita por palabrita. Todo natural es para espiritualizar. Entonces, si nosotros queremos ir otra vez, para nosotros no fue la ley. Hasta Abraham son 20 profetas, encontramos eso, creo que en Crónicas. Hasta Abraham trató el Señor con toda la humanidad. Hasta Isaac. Y después desde Jacob, los 12 tribus, ese es el tribu de Israel. Y desde ahí trató con la ley. Le dio los 10 mandamientos después. Pero anunciando que va a venir otra vez Cristo. Pero cuando Cristo vino ya terminó la ley. Y el ministerio de los profetas, aquello que pone título de los profetas, que tiene don de revelación, don de sanidad, tiene, y dice que es profeta, está equivocado. El profeta quiere decir que habla para otro tiempo. Ellos hablaban que Cristo va a venir a morir en la cruz en ese tiempo. Ese título era los profetas. Pero cuando Cristo vino ya no hay profeta. Ahora maestro, evangelista y pastor. Somos siervos de Dios. Lo que da la palabra. Ponemos título ya pasado. Y igual el apóstol, hacer arreglo y despedir. Ese título ya pasó también. Algunos dicen soy apóstol. Está equivocado. Tiene que dividir bien la palabra de Dios. Ese es tiempo pasado. Hacer arreglo y despedir. Ya vino Cristo, anunció que Cristo ya vino y escribió y fue despedido ese título. Ahora pastores, maestros, evangelistas. ¿Y qué tenemos que enseñar? Que Cristo ya vino. Es el ministerio de justificación.
y que tenemos que humillarnos de nuestra injusticia, que fuimos nosotros formados en la injusticia, en la incredulidad. Vuestro padre era el diablo. Hemos nacido en la carne, lo que he nacido en la carne, carne es. Lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Este nacimiento no he nacido de carne ni sangre, del pecado, sino he nacido del Espíritu de fe, gozo, paz, alegría, pidiendo perdón. El nacimiento es en el perdón de pecado. Es el nacimiento de Cristo, del Espíritu, y cada día tiene que morir para que crezca en nosotros esa vida de Cristo, se forme la fe, gozo, paz, alegría, amor. Trabajé más que todo, sino, no trabajo yo, sino Cristo en mí. La gracia, esa humillación, esa limpieza que hay en nosotros, ahí va a trabajar Cristo, fe, gozo, paz, alegría, amor, y querer predicar y querer más y más, mostrar a tu prójimo, Dios, que cómo tiene que salir de esa vida miserable. Como Josué, nosotros vemos, ese es una enseñanza que Moisés ha muerto. Después viene Josué, le dejó y le dice a Josué que él tiene que esforzarse, humillarse y pasar el Jordán, que es figura de la humillación. El Jordán es figura del pecado, figura de la cruz, que es de agua turbia. Ahí tiene que salir, pasar esa incredulidad, esa agua turbia que es incredulidad, maldad, sufrimiento, enfermedad, ese espíritu de droga, adicción, ese espíritu de robo, ese espíritu de pasiones, sexo, ese espíritu de miseria, ese espíritu de incorregible que hay en nosotros, es el agua turbia, esa es la cruz, que ese es el pecado, ese es Satanás que Cristo vino a pelear primero. Y después, por eso dice, 7 veces tiene que bañar en el Jordán. Y cómo tenemos que, perfectamente tenemos que humillarnos de nuestro pecado, todo natural para espiritualizar. Y entonces, todo en parábola hablaba, dice, para que se cumpla lo dicho del profeta, dice el Señor Jesús, hasta las cosas escondidas, porque Cristo estaba escondida. ¿Cómo dice todos los versículos? El misterio escondido oculta en otra generación, que ahora ha dado a conocer. ¿Y qué el misterio escondida? La fe, gozo, paz, alegría, porque sacó nuestro calcañar, nuestra fe, y estaba escondido de la fe. Venida la fe, no estamos bajo ayo, bajo instructor, no instruía la profeta y la ley, instruía de la fe, que Cristo va a venir a resucitar la fe. A Él le tenemos que tener fe, que el ministerio de justificación, que Él no va a sacar el pecado. ¿Entiende algo, chicos? Ustedes tienen que humillarse mucho, esa incredulidad, ese bloqueo. Ese es el ministerio de condenación, nos condena a nosotros. Ese espíritu, Dios, que bloqueo, somos rudos, como dice en Proverbios, somos ignorantes a la palabra. Si es cosas naturales, si es la cosa satánica, enseguida aprendemos. Lo malo, más rápido ejercemos y nos gusta a nosotros. Vamos a hacer una confesión. Señor Jesús, te entrego mi mente para que tú me perdones de esa incredulidad. Es imposible que tú me vas a cambiar. Imposible que un día voy a llevar una vida de resurrección. Perdóname esa incredulidad, ese espíritu de saduceísmo. Perdóname, Jesús, de fariseísmo. Perdóname, Jesús. Tú eres el único que me puede salvar, rescatar, perdonar ese imposible al cambio de vida. Perdóname, Jesús. Te entrego mi mente para que tú me hagas entender. Amén.
¿Quién no tiene espíritu de saduceo? Todos tenemos.